Muy buenas tardes, queridos alumnos del quinto año de educación secundaria. Soy Luis Carlos, profesor del curso de lenguaje, y el día de hoy vamos a desarrollar nuestro último tema del sílabo que pues corresponde a la semana 9. Recordemos que con este tema, que trae 2 preguntas para el examen bimestral, estamos terminando el desarrollo de temas de nuestro sílabo, cumpliendo una vez más lo programado. Fecha para hoy, martes 29 de septiembre del año 2020. Iniciamos nuestra clase con la siguiente diapositiva. La indicación superior dice, observa, lee y responde. Aquí hay un auto, hay un coche, y encima hay un enunciado que dice, el coche que pintaron de blanco se venderá hoy. Al otro costado hay 3 preguntas que se formula nuestro amiguito Abner. La primera pregunta es, 1, ¿es una oración compuesta? Me va a responder esta pregunta Mayela Machacuay. Mayela, ¿es una oración compuesta esto de acá? ¿Sí? Sí, profesor. No. Sí. Mayela, ¿me puedes decir por qué es una oración compuesta? ¿Por qué será una oración compuesta? Porque tiene 2 verbos. Muy bien, pero más que ello, estos verbos hacen que esas estructuras, ¿cómo se llamen? Los verbos están dentro de cada, ¿cómo se llama? Comienza con P. ¿Cómo se llama? ¿Pre o pro? ¿Pre o pro? ¿Pre o pro? Pro. Pro, muy bien. Entonces, es una oración compuesta porque tiene más de una proposición. En este caso tiene 2. Y una oración compuesta como mínimo debe tener 2 proposiciones. ¿Ya? Ese es el porqué. Muy bien, Mayela Machacuay. Vamos a preguntarle a Anthony. La pregunta número 2 dice, ¿cómo se denomina la proposición coloreada de guinda? Ya hemos desarrollado una clase base que se llama oración compuesta subordinada y incluso una segunda clase que habló acerca de la oración compuesta subordinada sustantiva. Entonces, Anthony, ya la pregunta está fácil para contestar. ¿Cómo se denomina la proposición coloreada de guinda, Anthony? Anthony Alba. ¿Cómo se denomina la proposición coloreada de color guinda? Anthony. Ya. No sé. 3. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Alguien que sepa cómo se llama la proposición que está pintada de guinda? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Cómo se Que llama pintaron de blanco. ¿Cómo se llama la proposición? ¿Específica? Subordinada. Excelente. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? Voz de varón. ¿Quién fue? Ramírez. Muy bien, Ramírez. Muy bien, Ramírez. Jóvenes y señoritas, la proposición que está pintada de guinda se llama proposición subordinada. Subordinada. Una proposición subordinada, si tú la quitas, no altera el entendimiento de lo que queda. Tú quita lo que está de guinda. ¿Qué cosa diría? El coche se venderá hoy. Tiene sentido, tiene lógica, se entiende. Por eso, ahora, comprueba quitando lo demás y solamente dejando la proposición subordinada. Que pintaron de blanco, que pintaron de blanco, que pintaron de blanco, ¿qué? No se entiende. Eso que acabas de decir, que pintaron de blanco, es una proposición subordinada. A continuación, el alumno Abner Leiva me va a reconocer los verbos. ¿Cuáles son los verbos de esta oración? Pintaron y venderá. Excelente, excelente. Muy bien, Abner. Pintaron y venderá. Venderá será el verbo principal
porque es el verbo que está dentro de la proposición principal, y pintaron será el verbo de la proposición subordinada, porque está dentro de la proposición subordinada. Siguiente pregunta. Para cualquiera, ¿cómo podrías sustituir el elemento coloreado de guinda? Alguien podría de repente reemplazar toda esa proposición de guinda por una sola palabra. Blanco. Muy Pintado. bien. Ah, muy bien. Hay dos formas. Muy bien, muy bien. Puede ser reemplazado por blanco, eso está bien. Y también puede ser reemplazado por pintado. Joven y señorita, ambas palabras, pintado o blanco, son adjetivos. Y es por eso que el día de hoy, ¿de qué tema hablaremos? Hablaremos de la oración compuesta por subordinación adjetiva. Vamos a definir. Mira, la definición es bastante extensa, pero no por nada te he puesto eso ahí. Tú tienes que saber todo esto ya. Primero, una oración compuesta subordinada adjetiva es aquella que presenta dos o más proposiciones. Así es. Entonces, como mínimo, hay dos proposiciones en una proposición subordinada adjetiva. Segundo, cada proposición tiene un verbo conjugado. Eso también ya lo debes saber y hemos comprobado. Tercero, la proposición subordinada depende de la proposición subordinante. Claro que sí. O si no, la proposición subordinada depende de la proposición principal. Principal o subordinante. Cuarto, la proposición subordinada equivale, en este caso como estamos en la subordinación adjetiva, la proposición subordinada va a ser equivalente a un adjetivo. Mira, equivale a un adjetivo. Y cumple la función de modificador directo del sustantivo. Por último, la proposición subordinada está encabezada, significa que siempre va a empezar la proposición subordinada con un relativo, ¿Y quiénes cumplen la función de relativo? El qué, quién o quiénes, sin tilde, cuyo, o si no, cuya, o también cuyos o cuyas. El cual, la cual, los cuales, las cuales, dónde, cómo y cuándo. Estos son los relativos que encabezan a una proposición subordinada adjetiva, que se refiere al antecedente. Allá, este relativo se refiere a un antecedente. ¿Y quién es el antecedente? Un sustantivo de la proposición principal. Este antecedente o sustantivo pertenece a la proposición principal. Toda esta teoría que conforma la definición te tengo que demostrar en el punto 2, estructura. Observa el siguiente ejemplo y los elementos de su estructura. Vamos con este caso. Dice, los estudiantes que son extranjeros cantarán su himno nacional. Primero, compruebo. ¿Tiene dos o más proposiciones? Sí, tiene dos proposiciones. La primera, los estudiantes cantarán su himno nacional. La segunda, que son extranjeros. ¿Por qué? Porque cada proposición tiene su verbo conjugado. De la proposición principal, su verbo conjugado es cantarán. De la proposición subordinada, su verbo conjugado es son. La proposición subordinada depende de la proposición subordinante. Vamos a comprobar. A ver, deja solamente esto que está en paréntesis. Solamente déjalo eso. Y lo demás, bórralo de tu mente. Lee que son extranjeros, que son extranjeros, que son extranjeros. No tendría sentido. Ese que tiene que completar algo, si te das cuenta, o se tiene que referir a algo o a alguien. En este caso,
que son extranjeros, se llama la proposición subordinada que depende de la proposición subordinante. Siguiente, la proposición subordinada equivale a un adjetivo. Te pregunto, todo esto que está en paréntesis, ¿lo podrás reemplazar por un adjetivo? Sí. ¿Cuál sería ese adjetivo? Extranjeros. Entonces, comprobamos, los estudiantes extranjeros cantarán su himno nacional. École. Acabamos de comprobar que extranjeros es un adjetivo que sustituye a todo esto que está en paréntesis. Siguiente. La proposición subordinada está encabezada por un relativo. Me fijo en la proposición subordinada que he reconocido. Y también me fijo quién lo encabeza. Lo encabeza el qué. Y el qué es un relativo. Este que hace referencia a un antecedente, que es estudiantes, el sustantivo. Por lo tanto, ha cumplido en esta demostración todo lo descrito en la definición. Entonces, las partes de una oración compuesta por subordinación adjetiva son la proposición principal, la proposición subordinada, que si es reemplazado por un adjetivo, entonces es una subordinada adjetiva. También nos damos cuenta que en la proposición subordinada adjetiva está encabezada por un relativo. Este relativo hace referencia a estudiantes, que es un sustantivo, por lo tanto se le considera o llama antecedente. Y por ende, sabemos entonces, queda demostrado que este es un ejemplo de oración compuesta subordinada adjetiva. A continuación te voy a mostrar los tipos. ¿Te recuerdas la clase anterior a esta subordinada que trabajamos? Hemos visto ya la oración compuesta subordinada sustantiva. La sustantiva presentaba hasta 7 funciones, hasta 7 tipos. La adjetiva solamente presenta 2 tipos. Así que reconocer estos 2 tipos va a ser recontra fácil. Te presento el primer tipo, proposición subordinada adjetiva explicativa. ¿Te acuerdas de un explicativo? Son proposiciones que se escriben entre comas. Entre comas. Designan una cualidad o circunstancia del sustantivo al cual están modificando. Ejemplo para demostrar. Estas personas, coma, que han difundido este mensaje, coma, no son conscientes del daño. ¿Esa es una oración compuesta? Sí, porque hay 2 proposiciones. La principal, estas personas no son conscientes del daño. Proposición subordinada, que han difundido este mensaje. Además, esa subordinada está entre comas. Compruebo de cada proposición su verbo. De la principal, son. De la subordinada, han difundido. Verbo compuesto. También compruebo que esa proposición subordinada que está entre comas es reemplazable por un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo que reemplazaría todo eso? Difusoras. Comprobamos. Estas personas difusoras no son conscientes del daño. ¿Se entiende? Tiene sentido lógico. Esa proposición subordinada ha sido reemplazado por un adjetivo. Entonces, también me doy cuenta que esta proposición subordinada está encabezado por un relativo. Y es que es el relativo. También me doy cuenta que toda esta proposición subordinada se refiere a personas. Este pronombre relativo que se refiere a personas. Y te pregunto, ¿personas es un sustantivo? Sí. Por lo tanto, este elemento se llama antecedente. Y de esta forma queda demostrado la proposición subordinada adjetiva explicativa. Pasamos al segundo tipo, proposición subordinada adjetiva especificativa. Son aquellas que limitan la extensión del sustantivo o lo especifican por una cualidad. En palabras más sencillas, la
adjetiva especificativa no lleva comas, no va entre comas. Ejemplo para poder demostrar lo dicho. Las casas que eran de material rústico quedaron derrumbadas y enterradas. Te pregunto, ¿es una oración compuesta? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque tiene una proposición principal que sería: las casas quedaron derrumbadas y enterradas. Y también cuenta con una proposición subordinada, que sería que eran de material rústico. Ambas proposiciones tienen sus verbos conjugados. De la proposición principal, su verbo conjugado es quedaron, y de la proposición subordinada, su verbo conjugado será eran. Entonces, hemos demostrado que es compuesta y que es una oración compuesta subordinada. Será adjetiva si es que yo logro reemplazar eso que es la proposición subordinada por un adjetivo. ¿Cómo reemplazaría que eran de material rústico? Simplemente con la palabra rústicas. Comprobamos. Las casas rústicas quedaron derrumbadas y enterradas. Te pregunto, ¿se entiende? Por supuesto, se entiende. Ahora, te pregunto también, esa proposición subordinada que ha sido reemplazada por un adjetivo mentalmente, ¿cómo comenzaba? ¿Con el qué? ¿El qué es un relativo? Sí, es un pronombre relativo. Te pregunto, ¿este qué hace referencia a la palabra que está antes? ¿Hace referencia a casas? Por supuesto, de eso estamos hablando, de las casas. Entonces, casas, al ser un sustantivo, recibe el nombre de antecedente. Jóvenes y señoritas, viendo todas estas pistas que hemos descrito, vamos a decir que esto que está en paréntesis, yo le voy a colocar dentro de paréntesis, se llama proposición subordinada adjetiva especificativa porque no está dentro de comas. Explicado esto de los tipos, pasamos ahora a los ejercicios. Pasamos a los ejercicios. Pasamos a los ejercicios. Aquí está. Vamos ahora a la siguiente. Dice ejercicios. Encierra en paréntesis la proposición subordinada adjetiva. Eso es lo primero que vamos a hacer. Segundo, eso que has puesto en paréntesis lo vas a reemplazar por un adjetivo. Tercero, vas a decirme si es explicativa con X o especificativa. Y por último, me vas a reconocer los verbos de cada proposición. Vamos a empezar con el alumno, bueno, con la alumna María Rudas. María, en esta oración, ¿cuál es la proposición subordinada que debo poner en paréntesis? Dígame. ¿Cuál fue inolvidable? El cual fue inolvidable. Muy bien, María. María, luego dice, reemplaza lo que has puesto en paréntesis por un adjetivo. ¿Qué adjetivo puede reemplazar a todo esto que está en el paréntesis? Dígame. Inolvidable. Muy bien, inolvidable. Excelente, María. Pero recuerden todos que este adjetivo tiene que estar en el género y número adecuado. A ver, vamos a leer. Hice un gran y largo viaje inolvidable. Muy bien, María, está bien. María, siguiente, dime tú si es explicativa o especificativa. Un ratito, María, un ratito. Me estaba confundiendo en colocar, dónde colocar el adjetivo. El adjetivo va aquí entonces. Aquí va el adjetivo. ¿Ya? Aquí. Aquí vamos a poner inolvidable. Listo, María. Ahora sí, María. Dígame, ¿qué tipo es? Especificativa. Muy bien, especificativa. Listo. Siguiente. María, dígame cuáles son los verbos. Hice. Ya, va uno. El otro. Fue.
fue. Muy bien, María. Excelente, María. Muy bien, María. Así como María ha trabajado, van a trabajar todos. Continúo ahora con Abner Leiva. Abner, ¿cuál es la proposición que debo encerrar en paréntesis? Que está cerca de la estación. Que está cerca de la estación. Muy bien. ¿Cuál es el adjetivo que reemplaza toda esa proposición que hemos colocado en el paréntesis? Dígame, ¿qué adjetivo reemplaza todo eso? Desayunamos. Un adjetivo, una sola palabra, Abner Leiva. ¿Qué adjetivo reemplazaría todo esto? Está fácil. Cerca. Cercana. Cercano. Cercana, porque cerca es un adverbio. Mucho cuidado. Cercana es un adjetivo. Siguiente, Abner Leiva. ¿Qué tipo es? Dígame. No va entre comas. Especificativa. Muy bien. Abner Leiva, dígame los verbos. Desayunamos y cerca. Muy bien. Muy bien, Abner Leiva. Pasó usted la prueba. Prenda su cámara. Juliana Gómez. ¿Cuál es la proposición que debo encerrar? Visitamos. ¿Cómo? Visitamos. No. ¿Cómo voy a encerrar visitamos? No puedo encerrar visitamos. Habían. No. Juliana no ha estado atenta. Pasamos al alumno Kevin Méndez. Kevin Méndez, ¿cuál es la proposición subordinada que debo encerrar? En paréntesis. ¿Dónde está hielo? Kevin Méndez, repita. ¿Dónde habían puertas de hielo? Donde habían puras casas de hielo. Muy bien. Muy bien, Kevin Méndez. Kevin Méndez, dígame cuál es el adjetivo que reemplazaría a todo eso. ¿Qué adjetivo reemplaza todo esto que me acabas de decir? ¿Bien? Visitamos una ciudad, todo esto tiene que ser reemplazado por un adjetivo. Comienza con E, con H y E. Ay, no. Helada. Siga Kevin Méndez, dígame si es especificativa o explicativa. ¿Especificativa? Especificativa. Muy bien, Kevin Méndez. Kevin Méndez, por último, ¿cuáles son los verbos? ¿Ves? Visitamos. Ya, ese es un verbo. Siga, el siguiente verbo, ¿cuál es? Habían. Habían. Muy bien. Listo, Kevin Méndez. Terminó. Muy bien. Siguiente. Vamos a pedirle a Anthony Leiva. Anthony Leiva, ¿qué estoy hablando? Anthony Alba. Anthony Alba, ¿qué debo encerrar en paréntesis? Que todos habían contraído. Muy bien, que todos habían contraído. ¿Cuál es el adjetivo que reemplaza todo eso, Anthony? Contagiosa. A ver, la enfermedad contagiosa. Ya. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tipo o la clase? Explicativa. Explicativa, como tu ex. Muy bien. Ex, porque está entre comas. Siguiente. Anthony, ¿cuáles son los verbos? Habían y parecía. Bueno, parecía, sí. Habían algo más. Contraído. Muy bien. Habían contraído. Ahora sí, Anthony. Anthony, muy bien. Usted ha terminado. Pasamos a la siguiente diapositiva con ejercicios. La Mayela Machacuay. Atenta, porque usted va a trabajar la primera oración, la oración A. Atenta, ¿qué cosa va a decirme o a hacer usted? Vas a encerrar la proposición subordinada adjetiva, en paréntesis.
Siguiente, vas a reemplazar todo eso que has encerrado por un adjetivo. Ese adjetivo lo vamos a colocar en esta línea. Luego vas a subrayar los verbos, ¿ya? Vas a subrayar los verbos, Mayela. Por último, recuerda que debes poner el adjetivo en el género y el número que correspondan. Muy bien, Mayela. ¿Qué encierro aquí? Que tiene 5 habitaciones. Muy bien, Mayelita, que tiene 5 habitaciones. Mayela, dice, ¿cuál es el adjetivo que reemplazaría todo esto? Enorme. Enorme. ¿Conjuga con la oración o no? A ver, lee, ¿cómo sería? Enorme. Pero lee todo con enorme, lee todo con enorme. ¿Ha comprado una casa enorme? Excelente. ¿Conjuga o no conjuga? Sí. Sí, muy bien, entonces está bien empleado enorme. Mayela, ¿cuáles son los verbos? Tiene y ya compraron. Muy bien, Mayela, tiene y ha comprado. Pasamos al siguiente, vamos a pedir que Flavia participe. Flavia, prende tu micrófono, hija. Flavia, ¿cuál es la proposición que voy a encerrar en paréntesis? Flavia, ¿qué proposición voy a encerrar en paréntesis en la B? Flavia. ¿Qué proposición encierro en paréntesis, Flavia? Flavia a la 1, Flavia a las 2, Flavia a las 3. Pasamos con Matías Gamarra. Matías Gamarra, ¿cuál es la proposición que debo encerrar? Dígame. Matías Gamarra. José Suaznavar, ¿cuál es la proposición que debo encerrar? Que compartan sus bienes son más felices. Solamente te pasaste. Que comparten ¿qué? Sus bienes. Hasta ahí nada más. Ya, listo. Ahora usted dígame, José Carlos, ¿qué adjetivo sustituye esa proposición que has puesto dentro de paréntesis? ¿Qué adjetivo sustituye? ¿Cuál de estos adjetivos reemplaza lo que has puesto en paréntesis? Dígame. Generoso. Pero en ese género y número, a ver, lee, las personas generoso son más felices, no da generoso. Generoso. ¿Cómo sería? Generosas. Muy bien, ahora sí. Generosas. Continúa. ¿Cuáles son los verbos? José Carlos, ¿cuáles son los verbos? Compartir. Ya, comparten es uno. ¿Y el otro? Bien, a ver. Son. Yanela Sánchez, letra C, Yanela Sánchez. ¿Cuál es la proposición que voy a encerrar en paréntesis? Que defraudaron a sus seguidores. Excelente. Dígame, ¿cuál es el adjetivo que reemplaza todo eso? Decepcionante. Otra vez, ¿decepcionante o decepcionantes? Decepcionantes con S, porque son Muy dos. bien, hija, muy bien. Decepcionantes. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los verbos, Yanela? Ofreció. Ya, ese es un verbo. Defraudaron.
Muy bien, Yanela. Yanela está atenta. Muy bien, Yanela. Siguiente, vamos a preguntarle a Sebastián Espinosa. Sebastián Espinosa, ¿cuál es la proposición que debo encerrar en paréntesis aquí? Sebastián Espinosa, ¿cuál es la proposición que debo encerrar Habla ahí? perfectamente el español. No. No, que había nacido en Londres, que había nacido en Londres. Ya, perfecto, muy bien, muy No bien. hay quinceavo, no hay quinceavo. Ya, no te preocupes. Que había nacido en Londres. Ahora, Sebastián, dime, ¿cuál es el adjetivo que reemplaza todo esto considerando el género y número pertinente? ¿Qué pondría yo aquí? A ver, dime. ¿Cómo será?